Si tú amas a Dios y te despiden del empleo, no te desesperes, porque si te despidieron de ese empleo es porque Dios tiene un mejor empleo para ti. Si tú amas a Dios y tu matrimonio acabó, no llores, porque Dios tiene otro plan para ti. ¿Qué plan? Yo no sé, pero una cosa sé: aquel que ama a Dios, todo lo que sucede en su vida sucede para el bien de él. Mi tema está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y este es un versículo que ustedes conocen muy bien, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, mira, esta promesa no es para todos, esta promesa en esta noche no es para todos ustedes, es solo para los que aman a Dios. Si tú lo amas, la promesa es para ti. Si tú no lo amas, esta promesa no sirve para ti. Esta promesa solo sirve para los que aman a Dios. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todo lo que les sucede en la vida, les sucede para bien. Hasta las cosas más feas que te ocurren en la vida, si tú amas a Dios, te ocurren para bien. Entonces, esta noche voy a hablar un poco del sufrimiento y del dolor de los hijos de Dios. Porque hay muchas personas que preguntan: ¿por qué si yo amo a Jesús me pasan cosas tristes? ¿Por qué si yo amo a Dios pierdo el empleo por causa del sábado? ¿Por qué si yo amo a Dios? Entonces la gran pregunta es la siguiente: si amamos a Dios, ¿no deberíamos sufrir? Porque si sufres, inmediatamente te preguntas: ¿por qué estás sufriendo si amas a Dios? Y entonces la otra noche yo les dije que nosotros a veces somos injustos con Dios porque cobramos de Él una promesa que Él nunca hizo. Él nunca prometió que aquellos que aman a Dios nunca van a sufrir. Él no prometió eso. Si Él hubiera prometido que aquellos que le entregan la vida a Jesús nunca iban a sufrir, ahí sí, cuando el sufrimiento llegara a tu vida, tú tienes por qué preguntarle: Señor, mira, aquí está tu promesa, que dice que si yo te entrego mi vida nunca voy a sufrir, pero yo estoy sufriendo. Entonces, ¿dónde está tu promesa? Pero Dios no ha prometido eso. Lo que Dios ha prometido es que en medio del dolor tú no vas a estar solo. En medio del dolor, de las tribulaciones, de las dificultades, Él va a estar contigo. Y una cosa es sufrir solo y otra cosa muy diferente es sufrir con Cristo. Te voy a contar una historia que seguro que ya me has escuchado por ahí. Cuando mi hijo mayor, que hoy día ya es un adulto de 43 años, un abogado, cuando él era pequeñito así, de 2 años, fue sometido a una cirugía. Entonces estaba en el cuarto, lo estaban preparando para la cirugía, yo estaba ahí, mi esposa, y él jugando, esperando que llegue la enfermera, y la enfermera llegó con una aguja enorme, le iban a poner la anestesia. Y cuando él vio la aguja, pues se asustó. ¿Qué niño no se asusta cuando ve una aguja tremenda? Y la enfermera le dijo: no te asustes, que no te va a doler. Ahora, ustedes conocen una inyección que no duela. Eso no es verdad. Entonces, pero la enfermera estaba mintiendo. Era una mentirita blanca que ella estaba inventando para que el niño no se asuste. No te asustes, que no te va a doler. Y mi hijito me miró a mí, como diciendo: es verdad que no me va a doler. Y yo pues siempre he tratado de ser honesto con mi hijo, transparente, no me gusta mentir a mis hijos, he tratado de nunca hacerlo. Y cuando él me miró con sus ojitos ahí como diciendo: dime, ¿es verdad lo que ella está diciendo? ¿No me va a doler? Le dije: mira, hijito, ¿para qué te voy a mentir? Te va a doler un poquito. Pero el asunto es que si no te ponen la inyección, no vas a sanar. Y para poder correr, para poder jugar tú y yo, pues tienes que aceptar la inyección. Pero vamos a hacer una cosa: toma mi mano, apriétame la mano. Si te duele mucho, me aprietas mucho. Si te duele poco, me aprietas poco. Yo no te voy a decir que no te va a doler, pero voy a hacer una cosa: voy a sufrir el dolor contigo. Toma, aprieta mi mano. Vamos a sufrir juntos. Pues eso es lo que Dios te dice. Mira, hijo, tú le preguntas: pero Señor, mira, la vida me está doliendo, estoy sufriendo, estoy con cáncer, mi hijo está enfermo, no tengo dinero, mira, mi familia allá en mi país está pasando necesidad, yo no tengo cómo ayudarlos, Señor, me está doliendo. Y Jesús te mira con amor y dice: mira, hijito, ¿para qué te voy a mentir? Yo no te voy a decir que en esta vida no te va a doler. Claro, porque estamos viviendo en un mundo de pecado.
muchas veces vas a llorar, muchas veces vas a sufrir, pero vamos a hacer una cosa, toma mi mano, apriétame. Si te duele mucho, me aprietas mucho. Si te duele poco, me aprietas poco. Yo no te voy a decir que no te va a doler, pero lo que te voy a decir es, yo no te voy a dejar solo. Yo voy a sufrir contigo, yo voy a estar a tu lado. Y eso es lo que Dios hace. Esta noche, al hablar desde el sufrimiento, quiero que entiendan algunas cosas. Primera cosa, el sufrimiento nunca viene de Dios. Ningún sufrimiento que llega a tu vida viene de Dios. Porque Dios dice así, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de paz y no de guerra. O sea que Dios para ti tiene las mejores intenciones. Nada que te hace llorar, nada que te hace sufrir viene de Dios. Él es fuente solo de cosas buenas. Él es un manantial de agua limpia. El dolor es agua sucia, no viene de Dios. El dolor viene del enemigo de Dios. Pero el enemigo de Dios tiene un propósito cuando te manda el dolor. Él te hace sufrir, pero lo que él quiere es que tú pienses que ese sufrimiento viene de Dios. ¿Y para qué? Para que tú te rebeles contra Dios. Mira cómo es astuto el diablo. Él te trae dolor, él te trae sufrimiento, para que tú creas que es Dios que te está mandando el dolor. Y para que tú digas, no, ¿para qué le voy a entregar mi vida a Dios? No me ayuda, ya le entregué mi vida a Dios y sigo sufriendo. Y te vas. Ahí el diablo da una carcajada y dice, logré lo que quería. Le mandé dolor para que piense que es Dios que le manda, y él efectivamente está pensando que Dios le manda. Ahora se volvió contra Dios y yo gané. Ese es el diablo. Y la teología de eso está en el libro de Job, porque cuando Job se acerca a Dios, le dice, Job, ¿tú crees que te adora, te ama, te respeta? No. Job es un interesado de primera. Pues si tú le das hacienda, le das hijos, le das dinero, le das ovejas, le das ganado, así cualquiera te sirve. Pero quítale para que veas si no te maldice. Ahora mira, escucha la palabra del diablo. Dios, Él no te ama, Él te sirve por interés, pero quítale. ¿De quién es la idea de que Dios quita? Es del diablo. Él le dice quítale, y Dios le quita a Job. Dios no le quita nada a Job. Lo que Dios hace es le dice, pues pruébalo. Solo te pido una cosa, no toques su vida. Su vida es mía. Tú puedes probarlo, pero no puedes tocar su vida. Ahí viene el diablo y le manda todas las plagas y lo deja al pobre Job en la lona. Sus hijos mueren, sus haciendas se queman, su ganado muere, pierde el dinero, le da una sarna desde la cabeza a los pies, la esposa misma ya quiere irse, el pobre se queda ahí sin nada en la vida. Ahí está lo que te estoy diciendo. Dios no le mandó el sufrimiento, porque Dios nunca te manda sufrimiento, porque Dios es un manantial de agua limpia. Dios es un manantial de bendiciones, nunca de maldiciones. El diablo te trae el cáncer, te trae el dolor, te trae la pobreza, te trae la injusticia, te trae el diablo. Pero el diablo hace las cosas de tal manera que tú creas que es Dios que te está mandando. ¿Y para qué? Para que tú reniegues contra Dios y te vayas con Él. Ahora viene la pregunta. Pero Dios no es todopoderoso. Cuando el diablo me manda sufrimiento, Dios no podría evitar que el sufrimiento toque mi vida. ¿Podría o no podría? Claro que puede. Dios es Dios. Viene el dolor, el sufrimiento, el cáncer. Dios puede colocar un escudo protector y nada me toca. Y a veces lo hace. Muchas veces lo hace. Pero otras veces no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Pues esa es una de las cosas que le vamos a preguntar a Dios cuando vayamos al cielo. ¿Por qué a mi hermano impediste que el cáncer lo toque? ¿Y por qué a mí el cáncer me llegó? Si ambos te amábamos, ¿por qué? Y ahí Dios con paciencia nos va a explicar, mira hijo, es por esto. Pero tú preguntas, pero porque yo quiero que me explique ahora. No, ahora no te va a explicar. ¿Por qué? Porque con tu cabecita humana no vas a entender. Pero cuando Cristo venga, tu cuerpo va a ser transformado. Y con la nueva mente que Dios te dé, vas a poder entender por qué el dolor te llegó. A pesar de que tú amabas al Señor Jesús, a pesar de que tú vivías para Dios, ¿por qué el dolor te llegó? El dolor tiene un propósito. Cuando llega a tu vida tiene un propósito. Mira, el dolor es como el fuego, el sufrimiento es como el fuego. Vamos a decir que este púlpito sea de madera. Si el sufrimiento llega a la madera, lo quema. Pero si el fuego llega a la madera, lo quema. Pero si el fuego llega encima del oro, no lo quema.
lo purifica. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú eres madera o eres oro? Si tú eres madera, cuando el dolor llegue, se acabó tu fe. Te acabaste tú. El fuego te va a quemar. Pero si tú eres oro, cuando el fuego del dolor llegue a tu vida, te va a purificar. Vas a salir mejor, vas a salir más puro. El dolor tiene como propósito hacerte crecer. ¿Alguna vez has hecho ejercicios? Como le dicen ustedes, flexiones de brazos, planchas. Quieres llegar a 100, pero no puedes, llegas a 10 con dolor. Al día siguiente, con dolor, llegas a 11. A la semana siguiente, con dolor, a 12. A la otra semana, con dolor, a 15. A la otra semana, ya estás en 20. Ahí llegas a 30. Y un día llegas a 100, pero puro dolor, puro dolor. La vida es así. ¿Tú quieres tener una fe a toda prueba? Pues es a través del dolor. Sentado nada va a suceder. Vas a tener que sufrir. El problema con nosotros es que nadie quiere sufrir. ¿Y por qué? Porque Dios no nos ha creado para sufrir. Dios nos ha creado para ser felices. El sufrimiento es una experiencia extraña a nuestra vida. Por eso nosotros naturalmente no nos gusta el dolor. Pero el pecado trajo el dolor, y ya que el pecado entró y ya que el dolor vino, Dios usa ahora el dolor para hacernos crecer, para purificarnos. En lugar de que el dolor te destruya, tú tienes que decirle a Dios: mira, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo, pero yo te suplico una cosa, que este dolor me haga crecer. Y hay una cosa: el diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero al tercer día tú vas a ver la victoria, porque el diablo no tiene autorización para hacerte sufrir toda la vida. El dolor puede venir a tu vida, pero si tú en el nombre de Jesucristo resistes, más tarde o más temprano el dolor se va, y cuando se va el dolor, estás más maduro, estás más fuerte. Te voy a contar ahora una experiencia para que tú veas por qué Dios permite que el dolor llegue a la vida. Había una niña en el Brasil de 22 años y se convirtió, aceptó a Jesucristo. Pero los padres no quisieron que ella aceptase a Jesucristo ni que se bautizara. Y la amenazaron con expulsarla de casa si ella se bautizaba. Y ellos le dijeron así: tú no vas a cambiar de religión. Pero esta semana ya les he explicado que el bautismo no es un cambio de religión. El bautismo es un cambio de vida. Y ella estaba enamorada de Jesús y dijo: yo quiero vivir para el Señor Jesucristo, y aunque mis padres no quieran, yo me voy a bautizar. Y les dijo a los papás: papás, yo los amo mucho, pero yo amo mucho más al Señor Jesús. Y yo no estoy haciendo nada de malo. Yo solo estoy entregando mi vida a Jesús. Voy a ser una mejor hija para ustedes, pero ustedes están contra mí. Papá le dijo: bueno, haz lo que te da la gana. Y ella se bautizó. Ellos no la expulsaron de casa, pero toda la familia dejó de hablar con ella. Entonces ella entraba, salía de casa, nadie hablaba con ella. Ella se sentaba a la mesa, uno a uno, todos se retiraban. La vida para ella estaba insoportable en la casa, pero ella se había entregado al Señor Jesús y seguía para adelante. Ahí un día, ella cantaba ahora en el coro de la iglesia, y el coro decidió hacer un viaje de San Pablo a Curitiba, al sur del Brasil. Y de repente se fueron a cantar el jueves, salieron, había un congreso allá. Estoy contando de una cosa que sucedió hace unos 40, 45 años. Se fueron a cantar, y el jueves, antes de partir, ella pues entró a despedirse del papá. Y le dijo: mira, papito, el coro va a cantar en Curitiba y yo voy con el coro. Y quiso darle un beso al papá, y el papá se retiró. ¿Y qué me avisas a mí? ¿Tú no haces lo que te da la gana? Pues vete. No, yo solo quería despedirme. ¿Para qué? Vete. No tienes que darme un beso hipócrita ahí. Tú no me respetas, tú no me amas. Tú haces lo que te da la gana, vete. Y pobre chica se fue. El congreso fue lindo allá en Curitiba, todo maravilloso. Y cuando están regresando ya el sábado en la noche, viajando toda la noche para San Pablo, el ómnibus en que venían los muchachos cantando, todos los muchachos eran miembros del coro de la iglesia central de San Pablo, venían cantando, y de repente el ómnibus choca contra un camión, y un camión que estaba cargado de fierro de construcción. ¿Sabe que 22 jóvenes, el ómnibus estaba con 40 jóvenes, 22 de ellos murieron? Al día siguiente los periódicos sacaron una noticia tremenda que decía así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Dónde estaba Dios cuando ellos estaban alabando el nombre de Dios? ¿Dónde estaba Dios que no cuidó al camión, que no cuidó al ómnibus? 22 muchachos murieron. Fue uno de los golpes más terribles que la iglesia sufrió en el Brasil en toda su historia. 22 cajones estaban en la iglesia, en el velorio, cuando la hija murió. Este señor
que no era de la iglesia y que siempre pensó que la iglesia le había robado a la hija, ahora se revoltó contra la iglesia. Apareció el día del velorio en la puerta de la iglesia, gritó, hizo escándalo. Fue terrible. Fue terrible. Amenazó con hacer un proceso judicial contra la iglesia y eso y aquello. Y el día del entierro, pues fueron todos al cementerio. Los cajones comenzaron a bajar a la tumba. El hombre estaba ahí, su esposa, los hermanos de la niña, todos estaban ahí. Y cuando comenzaron a bajar a la tumba, los muchachos que habían salido vivos del coro estaban cantando. Cuando venga Jesús nos veremos, cantando. Lloraban y cantaban y lloraban. Terminó el entierro. Antes de que echasen la tierra encima del cajón de la hija, él se arrojó al hueco y comenzó a llorar y decía: entiérreme, yo quiero ser enterrado con mi hija. Y se abrazaba al cajón y le decía: hijita, perdóname, el jueves cuando tú te estabas yendo quisiste darme un beso, yo no sabía que te estabas despidiendo y yo no quise, perdóname. Hombre desesperado completamente. Bueno, terminó el entierro, todos se fueron y la mejor amiga de la hija de este hombre, que era justamente la chica que la había traído a la iglesia, la chica que había estudiado la palabra de Dios y la había traído a la iglesia, compañera de estudios de ella. Ya cuando todo el mundo se estaba yendo, vio que ese hombre, el papá de la niña, se estaba quedando solo allá en la tumba. Entonces ella regresó y lo vio llorando ahí. Y entonces ella le dijo: Señor, usted no va a entender ahora, pero Dios sabe lo que hace. Tú sabes que esa frase, Dios sabe lo que ella hace, es fácil de decir para los que están fuera del dolor. Para los que están viviendo el momento del dolor, ellos no pueden entender cómo que Dios sabe lo que hace. Y el hombre la miró a la chica y le dice: mira, yo no entiendo, ustedes son locos. ¿Cómo pueden? Yo estoy aquí llorando, desesperado por mi hijo, y ustedes cantando. Ustedes son locos, ustedes no tienen sentimiento. Y la chica le dice: mire, señor, si usted notó bien, nosotros no estábamos solo cantando, también estábamos llorando. Llorábamos porque tenemos tristeza, porque pues, nuestros amigos jóvenes han pasado al descanso. Por eso llorábamos. Pero cantábamos porque tenemos esperanza. Porque cuando Cristo venga, nuestros amigos van a resucitar. Y yo voy a poder abrazar a mi amiga. Y el hombre, la mujer, ¿cómo? ¿Mi hija va a resucitar? Claro que va a resucitar. Pero ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo que va a resucitar? Y ella le leyó la palabra de Dios y dice: aquí está. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y su hija murió en Cristo, ella va a resucitar. Y de repente los ojos del hombre se iluminaron. Y le dijo: ¿tú me estás diciendo que yo voy a abrazar a mi hija de nuevo? Y él le dijo: mire, señor, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que su hija va a resucitar. Pero si resucita, la voy a abrazar de nuevo. No sé, Señor. ¿Cómo no sabes? Porque yo no sé si usted se ha entregado a Jesús. Su hija, con toda seguridad, va a resucitar. Porque la palabra de Dios dice: los muertos en Cristo resucitarán. Pero usted ya ha entregado la vida a Cristo. ¿Qué es eso? Ya ha abierto su corazón a Jesús, ya le ha dicho: Señor, yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero seguir tus consejos. Ya le ha dicho eso a Jesús. Quiere decir que si yo no hago eso, yo no voy a abrazar a mi hija. Ella le dice: de repente usted muere también, porque los años pasan y cuando venga Cristo y ella resucite, usted no va a resucitar, porque solo van a resucitar los muertos en Cristo y usted no va a poder abrazar a su hija. Pero yo quiero abrazarla. Entonces tiene que entregarse a Jesús. ¿Y cómo me entrego? Pues aquí, arrodíllese, abra su corazón, diga: Señor, te entrego mi vida. Y tú sabes que ese hombre se arrodilló y se entregó a Jesús ahí. Hoy día él, la esposa y todos los hermanos de la niña muerta están en la iglesia. Yo solo quiero, yo quisiera ver el día en que Cristo vuelva y la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten y la muchacha resucite y vea a su papá, a su mamá, a sus hermanos que la despreciaron, que no le hablaban, todos vestidos de vestiduras blancas y con coronas de oro en la cabeza, y que ella los mire y le diga: ustedes están aquí. Y el papá le diga: sí, hijo. Sí, hija, si tú no morías, tal vez nosotros nunca nos hubiéramos entregado a Jesús.
pero fue gracias a tu muerte que hoy día estamos todos salvos. Ahora entiendes lo que Pablo dice cuando dice así: si tú amas a Dios, hasta la muerte se vuelve una bendición para ti. Si tú amas a Dios y te despiden del empleo, no te desesperes, porque si te despidieron de ese empleo es porque Dios tiene un mejor empleo para ti. Si tú amas a Dios y tu matrimonio acabó, no llores, porque Dios tiene otro plan para ti. ¿Qué plan? Yo no sé, pero una cosa sé: aquel que ama a Dios, todo lo que sucede en su vida sucede para el bien de él. El problema es que nuestro tremendo problema es el miedo en el corazón. Yo tenía un gran amigo que era el procurador de la República allá en Brasil, Dr. Clayton Rossi, un amigo personal. Inclusive mi hijo mayor es abogado por la influencia que él ejerció en mis hijos cuando ellos eran jovencitos. Un hombre extraordinario, ganador de almas, misionero, consagrado, entregado a Dios. Y un día los médicos descubren que está con cáncer al pulmón. Nunca fumó, está con cáncer al pulmón. ¿Qué dirías tú si nunca fumaste, amas a Jesús con todo tu corazón y de repente te dicen que estás con cáncer al pulmón, propio de fumadores, y tú nunca fumaste y eres hijo de Dios? ¿Qué sería lo primero que harías? Decirle: Dios, ¿dónde estás? Yo nunca fumé y estoy con cáncer al pulmón. No puede ser. En un año el doctor Clayton se fue apagando. Ya cuando había pasado casi un año y todos sabíamos que él iba a fallecer, porque cada día se apagaba. Un día le dije a mi esposa: vamos a pasar este sábado, esos pocos sábados que estoy en Brasilia, vamos a pasar el sábado en la casa del doctor Clayton. Y fuimos allá. Yo estudié la lección de la escuela sabática con él, yo prediqué el sermón para la familia reunida, y cuando terminó a mediodía él dice: pastor, quédese a almorzar, vamos a almorzar juntos. Y ahí, mientras las esposas se fueron a la cocina a preparar alguna cosa para comer, él y yo nos quedamos solos en la sala. Y él me dice: pastor, yo quisiera que usted le diga a la iglesia que yo estoy feliz porque Dios me curó. Solo que él no estaba curado. Primero, estaba hueso y pellejo. Segundo, estaba completamente sin cabello porque con la quimioterapia le había caído todo. Blanco, no tenía color, blanco. Y ahora me miraba y me decía: dígale a la iglesia que Dios me curó. Y yo sabía que no estaba curado. Tanto así que 15 días después de eso, él falleció. Pero él me dice: dígale a la iglesia que Dios me curó. Y yo me quedé sin saber qué decirle. Y le digo: doctor, bueno. Él me dice: pastor, usted no cree lo que estoy diciendo, no me entiende. Dígale que estoy curado, pastor. Dígale a los hermanos que estoy curado. Y yo le digo: doctor, realmente discúlpeme que no le entiendo, porque pues si usted dice que está curado, yo tengo que aceptar, pero es que yo no lo veo curado. Y él me dice: pastor, usted no me entendió. Del cuerpo no estoy curado, del cuerpo estoy acabado, voy a descansar en cualquier momento. Solo que yo no tengo miedo del descanso, no tengo miedo porque estoy curado. Le digo: pero doctor, no le entiendo. Me dice: pastor, cuando el médico me dijo un año atrás que yo estaba con cáncer en el pulmón, yo entré a mi cuarto, me arrodillé y lloré y grité con Dios. Y le dije: Señor, no puede ser. Renuncié al mundo, renuncié a todo, me entregué a ti, viví para ti, nunca fumé, nunca bebí, y ahora me mandas cáncer al pulmón. Mira, me mandas cáncer al pulmón. ¿Tú crees que Dios le mandó el cáncer? Dios nunca manda. El dolor viene del diablo, no de Dios. Pero es así que pensamos en el momento de la desesperación. Y él dice: pastor, durante 3, 4, 5 meses yo estaba perdiendo la fe. Yo gritaba con Dios cuando estaba a solas. Yo le decía: Señor, yo no te entiendo. He depositado toda mi confianza en ti. Es así que me pagas. 7, 8 meses, pastor. Yo estaba literalmente enojado con Dios. Hasta que un día me di cuenta que el peor cáncer que me estaba acabando no era el cáncer del pulmón. El cáncer que me estaba acabando era el cáncer del alma. Yo no entendía el porqué del sufrimiento. Entonces me arrodillé y le dije: Dios mío, cúrame de este cáncer del corazón, del alma, del espíritu. Quiero confiar en ti, aunque no entienda lo que estás haciendo. Y una noche, pastor, dormí y a la mañana siguiente desperté curado. Ahora ya no me importa morir. Si Dios quiere curarme del pulmón, que me cure. Y si Dios quiere recogerme, que me recoja. Yo sé que cuando Cristo venga, yo estaré en el grupo de los redimidos. Estoy curado, pastor. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Cuando llegue el dolor a tu vida, no te preguntes por qué está llegando el dolor. Pregúntate para qué. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y del dolor vas a salir más fuerte. Vas a salir victorioso.
Yo no sé qué tipo de sufrimiento estás pasando en este momento. Hay mucha gente que ama a Jesús, que le ha entregado la vida y está sufriendo. Dios te está trabajando, Dios te está trabajando, Dios te está ayudando. Yo era pastor de la más grande iglesia del Perú, la iglesia Miraflores. Cuando un día me llamaron y me dijeron, mira, vas a ir a ser pastor de la selva, de los indios ahí en la selva peruana. Y fui. No había carreteras, había que caminar a pie, había que andar por el río en una canoa. 35 aldeas de indios distribuidas en la selva, visitando a ellos a pie, caminando, en medio de los peligros, en medio de las dificultades. Cuántas veces pasé hambre, cuántas veces pasé necesidad, cuántas veces no tenía que dormir. A veces caminando 7, 8 horas ya no aguantaba de sed, no había agua. Encontraba un charco de agua, espantaba a los renacuajos, me tomaba esa agua. Otras veces ni charco de renacuajos había, solo había barro. Agarraba mi camisa, colocaba el barro ahí, exprimía y las gotas que caían tomaba de agua. Por eso hoy día yo digo, si una bacteria quiere entrar a mi cuerpo, tiene que pensar 50 veces, porque puede morir dentro de mí. Pero ¿para qué todo esto? Dios me fue preparando, Dios me fue preparando. ¿Para qué? Porque Él tenía un servicio mayor para mí. Él tenía un ministerio más grande para mí. Pero Él me tomó como diciendo así, mira, si quieres un día llegar a ser general de división, primero vas a ser soldado raso. Si quieres viajar un día de avión, primero vas a tener que viajar a pie. Si quieres un día dormir en un hotel, primero vas a dormir en el suelo. El dolor no llega sin propósito. Entonces lo que estás sufriendo en este momento es porque Dios te ama y porque Dios te está preparando para algo más grande. No reniegues contra el sufrimiento, acéptalo y en el nombre de Dios permite que el sufrimiento te lapide, te purifique, te prepare para la gran obra que Dios te está preparando. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Pero Jesús dice, yo no doy mi paz como el mundo da. Mi paz es otro. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, si tú me abres tu corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta, la enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta, la crisis no te asusta, porque yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo, porque una noche había tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos desesperados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él estaba durmiendo, tranquilo. Los otros asustados, vamos a morir. Y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Vamos al texto bíblico, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Interesante cómo Pablo termina este texto. Dice, yo quisiera que cuando Cristo venga yo tenga la seguridad de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Debe ser triste querer pensar que se encontró cuando no se encontró nada. Pensar que se logró cuando no se logró nada. Uno de los sentimientos más trágicos de la vida es la frustración. Cuando tú confías en una persona y esa persona no es nada de lo que tú pensabas que era. Cuando tú encuentras un trabajo y ese trabajo no es nada de lo que pensabas que era. Cuando tú hiciste algo soñando con encontrar y solo encontraste el vacío. La vida está llena de frustraciones todos los días y solo Dios puede abrirte los ojos para que no seas frustrado. Yo creo que la vida espiritual también tiene frustraciones terribles. De acuerdo a Pablo,
cuando Cristo venga, hay mucha gente que pensó que había sido una buena cristiana y sin embargo estará perdida. Eso es terrible. Que tú pensaste que caminaste en el camino, que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para salvarte y cuando Cristo venga, estés perdido. Por eso Pablo dice, yo quisiera que cuando Cristo venga, yo no haya corrido en vano, yo no haya trabajado en vano, yo no me haya esforzado en vano. A veces yo veo a los miembros de la iglesia, todos son sinceros, lindos y maravillosos y creo que todos quieren ir al cielo. Pero algunos, por ejemplo, piensan que si usan batería, no van a ir al cielo. Otros creen que si oran de pie, no van a ir al cielo, tienen que orar solo arrodillado. Otros creen que si celebran su cumpleaños no van a ir al cielo porque es de origen pagano. Otros creen que si en Navidad arman el arbolito de Navidad no van a ir al cielo porque eso es pecado. Y son personas sinceras. Las personas sinceras tratan de como hasta de adivinar, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces están queriendo descubrir qué cosa es pecado para evitar el pecado. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Yo siempre digo que hay cristianos que enfrentan la vida cristiana así, como que ellos tienen que llegar al púlpito. Todo el suelo está lleno de huevo crudo y tienen que llegar al púlpito, pero sin quebrar un huevo. Ahora, ¿cómo la hacen? ¿Cómo llegar al púlpito? Pisando los huevos, pero sin quebrar un huevo. Pero hay cristianos que viven su vida cristiana así. Viven así. No puedo. Resulta que en el camino quebran todos los huevos. Y la vida cristiana no es una cosa difícil de ser vivida. La vida cristiana es linda, simple, bonita. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Una relación de amor con Cristo. Tú no tienes que tener miedo de Dios, tú tienes que ser atraído por Él, tú tienes que tener alegría de servirlo, no tienes que tener miedo de perderte, no tienes que tener miedo de que si no andas bien te va a castigar. No, porque no existe ese Dios que algunos imaginan, porque para algunos Dios está sentado en su trono, mirando a la tierra con una vara en la mano. A ver, ¿quién se porta mal? Y al que se porta mal, y ese varazo es falta de empleo, enfermedad, problemas en la casa, problemas con los hijos. Entonces, hasta cuando se choca tu carro, piensas que es el castigo de Dios, que alguna cosa está mal en tu vida. Tu hijo se enferma, ¿qué habré hecho? ¿Por qué Dios me está castigando? Perdiste el empleo, Dios me está castigando. Te enfermaste por alguna razón, Dios me está castigando. Sabes que el ser humano ha desfigurado completamente el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Te va a llevar tiempo entender esto, que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Es amor. Para nosotros, Dios está aquí y su amor está aquí. Pero para el escritor bíblico, Dios está aquí y su amor, Dios es amor. No puede separarse el amor de Dios, porque Dios es amor. Y para que lo entiendas, te voy a hacer un ejemplo bien tonto. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi traje? De paño, de tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este púlpito? De madera. Ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? Pues esa ilustración es una ilustración tonta, porque Dios no está hecho de nada. Dios es Dios. Dios nunca fue hecho. Pero estoy haciendo la pregunta tonta solo para que entiendas. Y si Dios estuviera hecho, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de su ser? Amor. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice que Dios es amor. Dios te ama. Te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Y si estás enfermo, o si estás sin empleo, o si estás endeudado, o si tu esposa se fue, o si tu hijito murió, no es porque Dios no te ame, porque Dios te va a amar siempre, siempre, siempre. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama, sin que hagas nada. El amor de Dios no es por merecimiento. Pero así como no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar, nunca te va a dejar de amar. Porque por ahí, cuando tú eras niño, tus papás decían, pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios no te va a amar. ¿Cómo que Dios no te va a amar?
Y a veces no podemos librarnos de eso hasta cuando somos viejos. Y pensamos que cualquier cosa mala que nos pasa es porque Dios dejó de amarnos. Mira, el día que Dios deje de amarte, deja de ser Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno y Dios es amor, su amor es eterno. Su amor nunca se va a acabar. El otro día alguien me dijo: pastor, entonces, pues, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo, porque Dios me ama. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Es tomar el amor de Dios, es apoderarte del amor de Dios. Dios te ama, pero si tú no te apoderas del amor de Dios, ese amor no te sirve para nada. Y te voy a hacer una ilustración. En el Brasil, el país donde vivo, el río Amazonas desemboca al Océano Atlántico. El río Amazonas nace en el Perú, en las alturas del Perú, cerca de Machu Picchu. ¿Cuántos han estado en Machu Picchu? A ver, levanten la mano. Oh, mira, tanta gente ahí, en las montañas de Machu Picchu. Nace como un hilo de agua, un riacho que ni es riacho, es un hilo de agua. Pero va bajando, bajando, bajando. Y ahí se junta con otro riacho, y ya se vuelve un río, se junta con otro río, y sale del Perú y entra al Brasil. Y ahí en el Brasil se junta con otros afluentes. Y cuando llega al Océano Atlántico, el río Amazonas es un río gigantesco. De tal manera que si tú te paras en una orilla, tú no puedes ver la otra orilla, de tan lejos que está. Entonces el río Amazonas es agua dulce, entra al mar con una fuerza, pero con una fuerza descomunal, que durante 200 kilómetros no se mezcla el agua dulce del Amazonas con el agua salada del mar, no se mezcla. La fuerza del río es tan grande que sigue agua dulce. Claro que después de los 200 kilómetros ya se va diluyendo el agua dulce, se va mezclando con el agua salada. Pero el otro día hubo un naufragio, una embarcación naufragó y salieron a buscar a los sobrevivientes, y después de 3 días los encuentran en una lancha de jeve con el labio partido, todo quemados por el sol, y cuando el capitán llegó para rescatarlos, ellos lo primero que dijeron: agua, por favor, agua. 3 días sin tomar agua. Y el capitán les dice: pero ¿y por qué no toman? Ustedes están rodeados, están en el río Amazonas hace rato, rodeados de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es igualito. El amor de Dios te rodea, te envuelve, nunca te deja de existir. Dios te ama, pero para que te sirva, tienes que tomarlo. Tienes que aceptarlo, tienes que abrir tu corazón. Y cuando yo te digo abre tu corazón a Dios, no te estoy diciendo cambia religión, te estoy diciendo entrégale tu vida a Dios, deja que Dios te guíe. Dile públicamente a Dios: Señor, yo te amo, yo quiero vivir para ti. Y si tú haces eso, ahí entra Dios a tu corazón y revoluciona tu vida. Miren cómo Pablo comienza el versículo de esta noche. Dice así: por tanto, amados míos. Ahí está lo bello del Evangelio. Por tanto, amado mío. Pablo dice: yo te amo porque Jesús me ama a mí. Por tanto, amados míos, porque el Evangelio es una relación de amor entre Cristo y tú. Pastor, Dios me ama, ¿por qué estoy enfermo? Porque hay gente mala que nunca se enferma. Y yo no te puedo decir, Señor, que yo soy un santito que no hago nada de malo, pero así, perverso, yo nunca he sido. ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué mi hijito murió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque nuestra mente nos dice que, pues, si fuiste un perverso de esos matadores, asesinos, miserables, pues merecerías sufrir. Pero si yo no he sido así, ¿por qué tengo que sufrir? Entonces el problema es que a veces en medio del dolor tú comienzas a dudar del amor de Dios y piensas que porque el sufrimiento tocó tu vida, Dios dejó de amarte. Dios no dejó de amarte. Y ahora viene Pablo y dice: amados míos, porque ustedes son amados de Dios. Son amados míos. ¿Cuál es el beneficio del Evangelio? ¿Cuál es el beneficio de entregarle la vida a Jesús, de rendirse a Dios? No es que te cura del cáncer, que si Dios quisiera puede hacerlo. Nunca dudes del poder de Dios. Dios puede hacer maravillas, querido. Tú jamás te atrevas a dudar del poder de Dios. Estás endeudado con $50,000 y no puedes qué hacer, ya no sabes qué hacer. Hablando de milagros, él decía: yo no sé por qué hay gente
que no cree que una ballena, vamos a decir que sea ballena, la Biblia dice un gran pez, ¿no? Él decía, no sé por qué hay gente que no cree que una ballena se lo tragó a Jonás, lo tuvo en su barriga 3 días y después lo arrojó vivo. Él decía, yo no sé por qué hay gente que no cree en eso, porque conociendo al Dios que yo conozco, decía él, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a una ballena, lo tuvo en su barriga 3 días y después la arrojó vivo, yo creería, porque yo sé quién es mi Dios. Y ese hombre murió con cáncer. ¿Puedes entender eso? Entonces, ¿por qué Dios no lo curó? Claro que lo curó. No lo curó del cáncer, porque el cáncer era lo de menos. El terrible problema que cargamos en la vida no es el cáncer. El terrible problema que cargamos en la vida es que empezamos a perder la fe en Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios conmigo? Ahí está. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Jesús entra en tu corazón y lo primero que te dice es, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Y cómo es la paz del mundo? Que todo tranquilo en tu vida, mucha comida, mucha salud, mucho bienestar, mucho dinero, ahí, eso es paz para el mundo. Pero Jesús dice, yo no doy mi paz como el mundo da. Mi paz es otro. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, si tú me abres tu corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta, la enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta, la crisis no te asusta, porque yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo, porque una noche había tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos desesperados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él estaba durmiendo, tranquilo. Los otros asustados, vamos a morir. Y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Ya les dije que yo trabajé muchas veces, muchos años allá en la selva. Y yo creo que Dios me llevó allá para enseñarme lecciones que de otra manera nunca hubiera aprendido. Y una de las lecciones fue justamente el valor de la paz en el corazón. Yo caminaba porque no había ómnibus, no había camiones. Caminaba y llegaba a un lugar, no había puente, entonces atravesaba el río nadando de un lado para otro. Y un día llegué a una aldea llamada Maranqueari, allá estaba ya la aldea, y yo llegué por este lado y quise atravesar el río Perené nadando. Y de repente la corriente me comenzó a llevar. Es decir, cuando uno veía el río estaba calmo. Cuando entré me di cuenta que la corriente no se veía, pero se sentía. Y me comencé a desesperar, me comencé a asustar, porque es lo que hacemos, ¿no? Y asustado, ¿qué haces? Comienzas a dar manotazo para aquí, manotazo por allá. Y cuanto más manotazo das, más te cansas. Menos mal que los hermanos indios se dieron cuenta que yo estaba en problemas y todos se arrojaron y me rescataron allá abajo, más allá abajo, como a 1 kilómetro, había una catarata pequeña. Si yo caía ahí, estaba muerto, pero ellos me rescataron. Entonces el jefe indio me dio un consejo. Ya una vez que me recuperé, todo ya pasó el susto, el miedo, me dice, pastor, le voy a dar un consejo. Cuando usted se está ahogando en el río, cuando usted siente que la corriente se lo lleva, piense así: si me desespero, estoy muerto. Si me desespero, estoy muerto. Porque primer paso para salir de cualquier tormenta, no se desespere. Porque si se desespera, estoy muerto. Ahora tú vas a ver la diferencia entre el que sufre sin Dios y el que sufre con Dios. El que sufre sin Dios se desespera. El que sufre con Dios tiene paz. Y con paz en tu corazón. Y yo ya probé eso en el río muchas veces después. Cuando yo sentía que el agua me llevaba, yo miraba, a ver, ¿qué va a hacer este río conmigo? Lo máximo que puede hacer es seguirme llevando. Tú no sabes flotar, aunque no sepas nadar, no sabes hacer patito ahí, pues deja que el río te lleve. ¿Sabes por qué? Porque el río te va a arrojar a alguna orilla. El río solito te va a llevar a una orilla. ¿Qué te lleva? Pero para eso tu corazón tiene que estar lleno de paz. Para eso no tienes que estar desesperado, tienes que confiar. Entonces, si tú entraste aquí lleno de deudas y le entregas esta noche la vida a Dios, tal vez Él no te va a mandar el dinero, pero te va a colocar paz en el corazón. Y vas con paz en tu corazón y vas a ver cómo miras la vida de otra manera. Porque sin paz en tu corazón, ¿qué hacías en la noche? Ay, me suicido. Ay, la muerte es la única. No, tal vez puedo robar. No, desesperado. Comienzas a buscar tus métodos humanos de pagar la deuda.
pero ahora con paz en tu corazón, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí viene la solución divina cuando tú menos imaginas. No importa cuál es el problema que has traído esta noche aquí, hay solución para ti, pero tienes que entregarle el corazón a Jesús. Por eso es que todas las noches yo digo a las personas, levántense y vengan, levántense y vengan. ¿Por qué? Porque el otro día alguien me dice, pero pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que las personas vayan adelante? Por un motivo. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo, si tú confiesas mi nombre delante de los hombres, yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que todos queremos que Jesús confiese nuestro nombre delante del Padre, pero nosotros tenemos vergüenza de levantarnos, venir y confesar el nombre de Jesús delante de los hombres. No tengas miedo de entregarte a Jesús, de confiar en Él, de darle tu vida. Tú no vas a perder nada. Y cuando abres el corazón, la paz entra. Y ahí con paz en tu corazón tú contemplas la vida de otra manera. Pero vamos a la esencia del texto. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor. En la iglesia de Filipos había un problema. Muchos hermanos parecían buenos cuando todos los veían, pero cuando nadie les veía, no eran nada de lo que parecían cuando todos les veían. Ahora, ese problema no es de los filipenses, ese es nuestro problema, querido. Nosotros cuando nos ve la gente, somos buenos esposos, corteses, maravillosos, todo lindo. Y cuando nadie nos ve, ese problema es el problema del ser humano. El ser humano es así. Al ser humano natural le gusta fingir, le gusta aparentar, le gusta disfrazar, le gusta camuflar. Él no es auténtico. Interesante, cuando somos niños somos auténticos. Todos somos egoístas cuando nacemos, porque nacemos separados de Dios por la naturaleza pecaminosa que traemos. No existe pecado original en el sentido de que porque naciste eres un pecador y estás condenado. En ese sentido no existe pecado original, pero sí existe pecado original en el sentido de que cuando naces, ya naces trayendo una naturaleza egoísta. Te puede parecer terrible decir que esa bebita bonita que está en los brazos de ese amigo que está entrando sea una niña egoísta, pero tan bonita, pequeñita, ¿cómo ser egoísta? Pero infelizmente así es el ser humano. Todos nacemos egoístas con naturaleza pecaminosa. Y si tú quieres un ejemplo, coloca en una mesa, porque la vida es así, nacemos egoístas y a medida que vamos creciendo, de niños nos mostramos egoístas sin problema ninguno, nos mostramos egoístas, pero a medida que vamos creciendo vamos a aprendiendo a esconder nuestro egoísmo, a disfrazar nuestro egoísmo. ¿Quieres una experiencia? Coloca en una mesa 6 pedazos de pastel y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido para agarrarse el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas, pero auténticos. No se esconden, no se disfrazan, se muestran. Pero colocas 5 adultos y 6 pedazos de pastel. Ahí es diferente. Cada uno agarra, come, todos terminan, está sobrando uno, nadie agarra. Ahí uno dice, agarra tú, tú. En el fondo todos se mueren de ganas de comer. Quiere decir que todos estos 5 adultos son maravillosos, nobles hombres cristianos de Dios. Son 5 egoístas que aprendieron a disfrazar, porque así es el ser humano. No te sientas pecador, así soy yo, Jorge, todos somos así, por naturaleza. Entonces, delante de las personas mostramos una cara. Cuando estamos solitos, somos otros. Ahora, el hecho de que somos así no quiere decir que eso está correcto, porque ahí entra el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Y el plan divino no es que las personas estén ahí mostrando que son buenos cristianos, sino que sean cristianos de verdad, que sean victoriosos de verdad, que no haya nada que te amarra, nada que te esclaviza, que seas libre, porque uno de los secretos para tener paz en el corazón es tu libertad. Tienes que estar libre de sentimientos negativos, libre de pensamientos negativos, porque a veces nosotros queremos la sanidad del cuerpo, pero no queremos la sanidad del alma, cuando la sanidad del cuerpo es un resultado de la sanidad del alma. Tienes que estar
curado por dentro para que estés curado por fuera. Tu más grande necesidad no es la curación del cuerpo, sino la curación del alma. ¿Y por qué todo esto? Por un motivo simple. Pablo dice, ocúpate de tu salvación. Quiero que te portes bien, no solo cuando yo estoy, sino cuando yo no estoy. Pero para esto, ocúpate de tu salvación. Y dice, pero con temor y con fervor. Entonces viene aquí una pregunta. En la vida cristiana, ¿tengo que esforzarme o no? Y esa es una lucha entre los cristianos. Porque vienen unos cristianos y dicen, no tienes que esforzarte, tienes que confiar solamente en Jesús. Ahí vienen otros y dicen, no, que Jesús. Claro que hay que confiar en Jesús, pero hay que esforzarse. Entonces nuevamente hay dos grupos dentro de la iglesia. Unos que creen que hay que esforzarse para no caer en el pecado y otros que no hay que esforzarse para no caer porque Cristo lo hace todo por nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice así? Mientras yo estoy viajando, no quiero que te portes bien solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Y mientras estoy viajando, ocúpate en tu salvación con temor y fervor. Está hablando de esfuerzo. En otra parte Pablo dice, ainda no resististe hasta sangrar. Qué terrible. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Quiere decir que la vida cristiana es una batalla, una lucha permanente. Y en una lucha hay que esforzarse, ¿o no? ¿Hay lugar para el esfuerzo del cristiano en la vida espiritual? Claro que hay, solo que hay dos batallas en nuestra vida. Y tal vez el versículo 16 explica porque dice así, asidos de la palabra de la vida, asidos de la palabra de Dios. Entonces ya dijimos, mira, desde la primera noche venimos diciendo esto. Aquí está Jesucristo, tú ve a Jesús, agárrate de Jesús, abrázate de Jesús, no te separes de Jesús, no te separes para nada, y ahí vas a vivir una vida victoriosa, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre la justicia y la injusticia. Entonces en Cristo tu vida es una vida victoriosa. El problema es que con la naturaleza que hemos nacido no nos damos cuenta y ya estamos separados de Jesús, y al separarnos ya estamos cayendo. ¿No quieres caer? No te separes de Jesús. Tu secreto está, no te separes de Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos separamos de Jesús y cuando viene la tentación, ahí solito queremos el dominio propio, la fuerza de voluntad. No voy a caer y no voy a caer. Le he dado mi palabra a Dios que ahora sí, ya nunca más. Puedes hacer lo que tú quieras, vas a caer. Y en la peor de las hipótesis, si vencieras, esta victoria no te vale de nada, porque es tu justicia humana, y tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. Entonces, tu única solución es Cristo. Ahora viene la pregunta, ¿hay lugar para el esfuerzo en la vida cristiana? Claro que lo hay, pero no aquí, porque esta guerra la vas a perder. Hay lugar para el esfuerzo aquí. ¿Para qué? Para no separarte de Jesús. ¿Y qué cosa quiere decir no separarse de Jesús? Pues ese es mi tema del sábado de mañana. ¿Qué quiere decir no separarse de Jesús? Porque hay mucha gente que dice, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Hay gente que levanta la mano y canta, oh Dios, gloria a Dios, aleluya, yo estoy en Jesús. Eso no es estar en Jesús. Yo no quiere decir que no puedas cantar, canta lo que quieras. Pero cantar no es estar en Jesús. Cerrar los ojos, Señor, estoy en ti, eso no es estar en Jesús. Emocionarse y llorar, eso no es estar en Jesús. El estar en Jesús es una cosa práctica que la voy a explicar el sábado de mañana. Pero lo que tienes que hacer, aquí necesitas esfuerzo para estar en Cristo. Aquí no vale que te esfuerces porque vas a fracasar. Y te voy a dar un ejemplo bien práctico. Este es un problema de los hombres, este no es un problema de las mujeres. El amor maravilloso de Dios nos ha hecho diferentes, hombres de mujeres. La mujer tiene mente de mujer y piensa como mujer. Y gloria a Dios que sea así. El hombre tiene mente de hombre y piensa como hombre, y gloria a Dios que sea así. Por favor, mi hermano, no quieras pensar como mujer, porque te vas a meter en problemas. Sé hombre, bien hombre, piensa como hombre, no pienses como mujer. Dios te ha hecho hombre. Y a ti, hermana, piensa como mujer. Dios te ha hecho mujer, linda, bonita. No quieras ser hombre. La lucha terrible del feminismo, una lucha tonta, es que la mujer quiere ser como el hombre, y entonces el hombre moderno a veces quiere ser como mujer, y ahí nos metemos en problemas, porque Dios ha hecho al hombre incompleto y a la mujer incompleta para que juntos sean completos. ¿Cómo vas a entender a tu esposa con cabeza de hombre? Nunca la vas a entender. No trates de entender a tu esposa, te vas a volver loco. Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas,
fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa. No trates de entenderla, ámala. Porque con tu cabeza de hombre, ¿cómo vas a entender? Porque para la mujer hay cosas simples, detalles bonitos de la vida que significan mucho. Si tú agarras una rosa linda de estas y la entregas a tu esposa, la haces llorar de emoción. Pero para ti, ¿qué significa una rosa? Que alguien te traiga una rosa, que te toca. Nada, que te traigan $100, eso te emociona. Porque la vida está hecha. Que la mujer le diga al hombre te amo, para él hasta es una tontería. Aunque quiere ser amado, pero dile a la mujer que la amas, la derrites. Porque son dos mentalidades diferentes. Entonces hay un problema que los hombres tienen que las mujeres no pueden entender. ¿Por qué? Porque mujer es mujer, tiene cabeza de mujer. Alguna vez las hermanas se han preguntado por qué un hombre mira a una mujer y se la queda mirando así, mirando, hasta que desaparece en la esquina. Tú no vas a ver nunca una mujer que mira a un hombre bonito y se queda mirando, y jamás vas a ver eso. La mujer puede mirar, ve a un hombre bonito y sigue tranquila. Pero el hombre no, el hombre se queda mirando. Y la palabra de Dios dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró en su corazón. Entonces ese es un problema de todo hermano. Por favor, no me digas que no, porque el otro día yo encontré, no, pastor, yo ya no. Si tú me dices eso, de dos una, o eres un tremendo mentiroso o estás enfermo. Ve a consultar con el médico. Porque un ser humano normal, claro que va a querer mirar a una mujer, porque es su naturaleza. Y el hecho de que eres cristiano no quiere decir que tu naturaleza desapareció. Cuando Cristo venga, ahí sí, esto mortal será vestido de inmortalidad, pero hasta ahí es una lucha. Entonces te voy a hacer un ejemplo de dónde tienes que esforzarte, para qué tienes que esforzarte. Tu problema es mirar a las mujeres. A veces el problema es tanto mirar a las mujeres, pues que entras a otro terreno bien vecino que se llama la pornografía. Y hoy con estos famosos computadores es tan simple, un clic y ya está resuelto, ya te metiste en el fango. Antes no, antes querías pornografía, pues tenías que ver dónde vendían, pues todo era escondido, era un submundo. Hoy día no, hoy día ya está. Entonces hay muchos cristianos esclavizados completamente. El problema es ese. Ya. Ahora te prometes a Dios, no, nunca más, Señor, nunca más voy a mirar a las mujeres. Las voy a mirar, pero no me voy a quedar mirándolas. Señor, yo te prometo. Tomas la Santa Cena, en la Santa Cena le prometes 1000 cosas a Dios. Señor, ahora sí, mi vida es diferente. De aquí para frente soy otro hombre. Y el lunes vas al banco, a las 11 de la mañana abre el banco, estás yendo al banco, ya te falta unos 20 metros para entrar al banco y sale del banco una dama vestida de manera provocativa y para remate es bonita y viene por la calzada para aquí, tú estás yendo para el banco. Ahí comienza la lucha, tu lucha de cristiano. Señor, no voy a mirar. Señor, yo te he prometido que no voy a mirar, te prometo que no voy a mirar, ¿no? Y a veces nosotros aprendemos hasta en la iglesia algunos secretos. Dicen que toda tentación dura 3 minutos. Ahí tú comienzas a controlar tu reloj. O si cuentas hasta 100, pasa la tentación, hay 1, 2, 3, 4, y la tentación sigue, y bueno, y Señor, no voy a mirar. Te cruzas, no miraste. Ay, ya cuando estás ya pensando que ya ganaste, antes de entrar al banco, das una miradita y entras. Y ahora viene Pablo, dice, pórtate bien, no como si estás delante de mí, sino olvídate que hay alguien mirándote. La victoria no es para mostrarle a otro que has vencido, es para ti, solito, no que cuando los otros te están mirando. Ahora, ¿cómo sería diferente? Si en lugar de en la mañana decirle, Señor, te prometo que no voy a mirar, le dijera, Señor, te prometo que hoy no me separo de ti, suceda lo que suceda, pero no me separo de ti. Y entonces a las 10, cuando estás yendo, la mujer sale del banco y en lugar de decir, no voy a mirar, te conectas a Jesucristo. Señor, mira, apareció esa mujer. Está bonita, Señor, pero tú sabes que yo soy tu hijo, no puedo hacer eso. Señor, por favor, ayúdame. Y tu lucha, tu esfuerzo, no es para no mirar. Tu esfuerzo es para no separarte de Jesús, para no cortar la comunión con Jesús. Y te vas a dar cuenta que entraste al banco y no miraste. Y esa victoria no es tu victoria, es la victoria de Jesús. Pero es tu victoria, porque Cristo vivió en ti.
Cristo venció en ti. Y eso es para todo en la vida. Yo te he hecho un ejemplo de una circunstancia, pero para todo en la circunstancia es solo decirle a Jesús: Señor, Señor, Él es tu vida. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Y es por eso que si queremos una iglesia reavivada, si queremos una iglesia reformada, si queremos una iglesia misionera, tenemos que predicar a Cristo, 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 porque Él es la única solución. No hay otra solución. Todo lo demás nos lleva a caer en una vida hipócrita, en una vida falsa, en una vida de careta, en una vida para afuera, cuando por dentro somos pobres derrotados. Solo Jesucristo es capaz de arreglar las cosas interiormente. Ya te he contado cuántas veces. Yo estaba en mi oficina una vez en Río de Janeiro y entra mi secretaria y me dice: pastor, hay una chica que quiere hablar. No marcó cita, nada, pero está ahí, dice que quiere hablar con usted. Le digo: hazle entrar. Una muchacha enorme, de 1,90 m casi. Bonita chica, bonita. Pero cuando la miré me pareció: hay algo extraño aquí. Era bonita, pero una belleza que no encuadraba. Y cuando nos sentamos, se sentó frente a mi mesa. Me dice: pastor, lo primero que tengo que decir es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Pero yo tenía delante de mí a una dama bella, cabello de mujer, rostro de mujer, voz de mujer, solo que sus movimientos medio extraños. Esa es una de las historias de conversiones más grandes que yo he visto en mi vida. No les voy a contar la historia, pero ese muchacho, queridos, cuántas veces él me decía: pastor, me iba al mar, quería meterme al mar y no salir nunca más de ahí. Cuántas veces a la orilla del mar, en la arena, levanté los ojos a Dios y lloré y le dije: Dios mío, ¿qué culpa tengo yo? Hay problemas en la vida, porque él me decía: pastor, yo con 2, 3 años me gustaba jugar de muñequita, de eso, aquello. ¿Cómo puedo decir, pastor? ¿Cómo alguien puede decir que yo con 2, 3 años era? Pero había algo malo conmigo. Nada justifica el pecado. Lo que es pecado es pecado. Y la mayor prueba es que él me decía: pastor, lo peor es que yo no soy feliz. ¿Cuántas veces me he mirado al espejo y me he dicho: es una opción tuya, la iglesia está equivocada, no, todo está mal, tú eres tú acéptate como el pastor, pero no soy feliz. Ya me he intentado matar 3 veces. No tengo paz. La lucha de ese muchacho. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Un día desapareció. Años después. Yo venía de Chile para Brasilia, para en San Paulo, para predicar una noche ahí. Cuando terminé de predicar, un joven elegante, vestido de traje azul marino, me dice: pastor, quisiera hablar con usted. Le digo: mira, hijo, hoy día viajé de Chile. Mañana a las 6 de la mañana sale mi vuelo para Brasilia. Para eso tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto. Para eso me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Por favor, entiéndeme, no puedo darte tiempo. Él se puso triste y me dice: pastor, está bien. Digo: ¿cómo sabías que estaba aquí yo? Dice: no, es que yo llamé a su oficina, su secretaria me dijo que usted iba a predicar esta noche, por eso vine aquí, porque yo vine a Estados Unidos solo para hablar con usted. Digo: pues si viniste tan lejos solo para hablar conmigo, vamos a entrar un poquito a la sala pastoral. ¿Qué es lo que te pasa? Porque lo veía emocionado, un muchacho elegante, alto, fuerte, bonito, pero emocionado. Pastor, ¿usted no se acuerda de mí? No. Me dice: pastor, es que yo ya hablé con usted en su oficina en Río de Janeiro hace muchos años, solo que yo fui vestido de mujer. ¿Se acuerda de mí? Yo jamás me olvidé de ese muchacho, pero ahora era completamente diferente. Y le digo: pero no puede ser tú. ¿Tú eres esa chica que me visitó? No puede ser. Y él me dijo: pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Le digo: mira, hijo, no es que no creo, es que es tan bonito lo que me estás diciendo. Y me contó la historia de cómo Dios fue transformando su vida. Y hay una cosa que te digo, no hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Y cuando Dios tiene que transformar algo en tu vida, no es porque la iglesia dice que tiene que ser así, es porque tú no eres feliz. Y lo que Dios más quiere es que seas feliz. Y tú puedes querer justificar tus actitudes de una manera y de otra manera, argumentar, racionalizar, pero en el fondo no eres feliz. Cuando llega la noche y estás solo, te confrontas contigo mismo, no eres feliz. Y ahí entiendes que tu única salida es colocar tu vida en las manos de Dios. Y Dios puede cambiar tu ser, como cambió la vida de ese muchacho. Pero hay una cosa que me impresionó, y esto es lo que quiero contar. Él me dice: mire, pastor, ya pasaron años. Si yo le digo que mi lucha terminó, no terminó, pastor. Como quisiera encontrar una chica, enamorarme de ella, casarme, pero no puedo. Yo todavía me siento atraído por hombres. Quiere decir, la lucha está en mí, pastor. Por la gracia de Dios yo no caigo, porque he aprendido una cosa: he aprendido a agarrarme de Jesús.
Y en el momento de mayor tentación me abrazo de Él y lloro con Él y le pido, y de repente cuando me doy cuenta la tentación pasó. Y Él, emocionado así con lágrimas, me dice: pastor, ¿cuándo acabará mi lucha? Le dije: hijo, no te preocupes, tu lucha es tu lucha, pero tú estás hablando con un hombre que tiene sus luchas. Y yo también, cuántas veces le digo a Dios: Señor, ¿cuándo va a acabar mi lucha? Y yo creo que todos ustedes en algún momento le dicen a Dios lo mismo: ¿cuándo va a acabar nuestra lucha? Cuando Cristo vuelva. Pero hasta que Cristo no vuelva, por lo que más quieras, agárrate de Jesús. Ve a Él, llora con Él, grita con Él, pero no te sueltes del brazo poderoso de Jesucristo. Entonces Él va a vivir sus obras de victoria en ti. Él es la vid, tú eres el pámpano. Si estás conectado a Él, vas a llevar mucho fruto. Tu única salida es Jesús. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.